para poner en conocimiento a la comunidad departamental y desde aquí a toda la provincia de que el gobierno provincial ha decidido utilizar el plazo de transición que establece el contrato de concesión para ampliar por 12 meses más la operación y el mantenimiento a cargo de la actual concesionaria de la empresa, del complejo Los Nihuiles. INISA es la empresa que opera esa central, las 3 centrales y represas que componen el complejo, y como les decía, ese contrato que cumple el 1 de junio 30 años, que por lo tanto vence en junio, autoriza a través del mismo contrato a su vencimiento un periodo de transición. ¿Y por qué se llama así, no prórroga de transición? Porque es el periodo de paso de transición hacia una nueva concesión. Esa nueva concesión ya está habilitada por la legislatura provincial. En 2023 la legislatura provincial sancionó una ley en donde le encomienda a EMESA, a la Empresa Provincial de Energía, que cree una nueva empresa, una nueva sociedad de propósito específico. Esto quiere decir no que EMESA se va a dedicar en el futuro a operar los Nihuiles, sino que lo que la ley le encomienda es que cree una sociedad de propósito específico para relicitar ese paquete accionario mayoritario que hoy está concesionado y cuyo contrato de concesión vence, como les decía, este 1 de junio, y que el periodo de transición va a durar hasta el 1 de junio del 2025. Durante todo este tiempo el Estado tiene tareas para hacer, muchas de ellas las ha venido haciendo, como es el relevamiento y el proyecto de una nueva licitación y concesión del complejo Los Nihuiles, y la veeduría, que en este mismo contrato se pone a cargo del subsecretario de Energía de la provincia, que va a ser quien va a estar velando por la seguridad de los bienes y de las personas en la operación de este complejo durante este periodo de transición. ¿Por qué? Y en esto me adelanto un poco a las preguntas, después ustedes podrán hacer las preguntas que quieran. ¿Por qué no estamos licitando actualmente? Es decir, ¿por qué al 1 de junio no estamos anunciando un nuevo concesionario y estamos utilizando este periodo de transición que prevé el contrato? Bueno, lo cierto es que para contratos de largo plazo, como lo es una concesión hidroeléctrica, que como les decía cumple 30 años, es necesario tener certezas sobre algunas variables que condicionan cualquier operación, cualquier inversión, cualquier negocio. Esas certezas o la estabilidad, es decir, que perduren en el tiempo esas certezas para poder proyectarnos a 30 años, actualmente, en este momento, no las tenemos en el mercado energético nacional, que es al que se le vende esta energía que generan nuestras centrales hidroeléctricas. El Estado Nacional, que es el que está a cargo de la administración de ese mercado energético nacional, está en un proceso de cambio de las condiciones que regulan ese mercado energético. Y hasta tanto ese mercado se recomponga y tengamos al menos señales de precios claras y estables, es muy difícil poder exigirle a cualquier concesionario una inversión y que ese concesionario pueda asegurarse a su vez el retorno de esa inversión y la rentabilidad que el marco regulatorio local y nacional les garantiza. Entonces, por un lado, apelamos a continuar con este trabajo que se viene haciendo desde MESA, que es parte de INISA y que es la que tiene la manda legal de relicitar al vencimiento del plazo en los proyectos para el nuevo complejo Los Nihuiles que queremos desde la provincia. Hay que hacer tareas de inversiones en mantenimiento, inversiones en repotenciación, y eso significa grandes inversiones que tenemos que poder saber desde el Estado y desde la empresa provincial cómo se van a pagar y con qué precios y en qué mercado se va a vender esa energía. Entonces, todas esas definiciones apelamos que en el trabajo que llevemos a cabo desde ahora y hasta el 1 de junio del 2025 podamos tenerlo definido para
dentro de menos de un año, es decir, antes de que vence ese plazo, poder estar licitando y anunciando quién es el nuevo operador por los próximos 30 años de las centrales. Pero nos parecía muy importante estar junto con el municipio, hoy acá, dando tranquilidad a los sanrafaelinos y a los mendocinos de que estamos trabajando en este sentido, de que el complejo va a seguir operando con las mismas obligaciones que ha tenido durante estos 30 años y que tiene hasta hoy, que la planta de personal y los trabajadores vinculados a las empresas concesionarias van a seguir trabajando en las mismas condiciones y que esperamos que prontamente todas estas recomposiciones y correcciones tanto del mercado como de los precios nos permitan estar proyectando un nuevo complejo, nuevo me refiero a la modernización y a la repotenciación y al mantenimiento que requiere para los próximos 30 años en los Ñubles. Tenemos que tener en cuenta la situación jurídica de los Ñubles y del complejo del Diamante. Son dos situaciones distintas. El complejo de los Ñubles es de la provincia. En el 92 se firmó un convenio que se ratificó luego por decreto nacional en el año 93, donde la nación le cedía el complejo a la provincia. Es decir, a este vencimiento del plazo, los bienes, en lugar de retornar a la nación, que fue la que hace 30 años los construyó y los licitó, revierten a la provincia porque hubo un acuerdo, un convenio entre nación y provincia donde se compensaron con regalías hidrocarburíferas que le debía la nación a Mendoza. Es decir, hablando más sencillo, los Ñubles son de Mendoza y por lo tanto, al vencimiento del contrato, los bienes revierten a la provincia, por esta ley que les cuento que ya sancionó la legislatura provincial en el 23, se los encomienda a EMESA para que cree una sociedad de propósito específico y relicite la operación y mantenimiento con el paquete accionario mayoritario a un privado y haga estas inversiones que debemos hacer para mantener la vida y la seguridad del complejo, presas y centrales. En el caso de Ibiza, del complejo del Diamante, no ha existido tal compensación o transmisión de los bienes. Siguen estando bajo la órbita del gobierno nacional, del Estado Nacional. Hay distintos planteos y reclamos que se han hecho desde la provincia. Tampoco es la misma situación que la que ocurre habrán escuchado y han visto en el resto en los medios del resto de las centrales hidroeléctricas, como por ejemplo las que han vencido desde agosto del año pasado a la fecha, en el río Limay, en Neuquén, en Río Negro. En el caso del complejo del Diamante, la provincia en reiteradas oportunidades, e incluso me incluyo en estas conversaciones que hemos tenido actualmente también tenemos con Secretaría de Energía de la Nación, hemos sostenido nuestra intención de incorporar al complejo del Diamante de la misma forma que se ha incorporado los Ñubles. En su momento, con Alfredo Cornejo, con el gobernador, el año pasado presentamos un proyecto de ley en el Congreso Nacional, en el Senado, yo en diputados, para provincializar las represas hidroeléctricas de todo el país, con fundamento en nuestra Constitución provincial, en nuestra Constitución nacional, que luego de la reforma del 94 reconoce la propiedad de los recursos naturales y de la energía que es derivada del uso de estos recursos naturales en los gobiernos locales, en las provincias. Y por otro lado también hay un reclamo respecto a las regalías mal liquidadas de los Ñubles, que está en la Corte y que está para decisión ya de la Corte, porque desde el 73 a la fecha se vienen compartiendo con La Pampa y esto, a nuestro entender, no corresponde, entonces estamos reclamando ese 50% que se ha liquidado mal. Eso va a seguir en tratamiento y vamos a seguir en negociaciones con la Nación, con los reclamos administrativos y judiciales correspondientes, para establecer la mejor estrategia que nos permita unificar esta gestión del complejo del Diamante, que es de la provincia, repito, el complejo de los Ñubles, que es de la provincia, repito, con el Diamante, que es de la Nación. Población en general, con todo derecho, ¿no?, en todo este sistema energético y eléctrico en particular,
aguas arriba la generación, el transporte y la distribución. Yo insisto en estos tres segmentos para que podamos diferenciar quiénes son los titulares, quiénes son los que concesionan, dónde hay un servicio público, dónde hay mercado, etcétera. Cuando hablamos de generación hidroeléctrica, estamos hablando de generación. Cuando hablamos del servicio a cada una de las industrias, los hogares, los locales, etcétera, hablamos de distribución y eso es el servicio público, lo que genera una tarifa. La venta de esta energía, la generación, la inyección y la venta de la energía que se genera, por eso les hablaba de una recomposición de los mercados y de los precios necesaria para poder relicitar y concesionar cualquier generadora, esta hidroeléctrica, pero también podría ser una térmica o la que fuera, es de competencia nacional. En el mercado, la regulación y esa administración del mercado. En este caso estamos hablando de la titularidad de Mendoza sobre el complejo de los Ñubiles, pero estamos hablando de la titularidad de los bienes, de los inmuebles. También del recurso, como explicaba el intendente, cuando hablamos de la generación de esa energía, es decir, el titular del recurso que sirve para generar esa energía, tanto salto como agua, es la provincia de Mendoza. Eso lo establece la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial. Pero el mercado energético de la generación es de competencia nacional, esa regulación, y además de eso, la energía que se inyecta en este sistema interconectado nacional proviene de distintas fuentes y de distintas partes del país, y es un sistema interconectado, valga la redundancia, interconectado en el que nosotros no sabemos si estamos consumiendo energía del Chocón, de Yacyretá o de acá del Ñubil. Por lo tanto, pretender un beneficio aguas abajo en otro segmento regulado por otra autoridad de aplicación, como es la distribución, por tener la fuente, significaría algo similar a que, por ejemplo, las provincias que no tienen fuentes hidroeléctricas tengan que tener tarifas más altas, o nosotros cuando no tenemos la posibilidad de consumir de nuestras fuentes hidroeléctricas y consumimos de otras fuentes, como por ejemplo térmicas que no están en nuestra provincia, tuviésemos que pagar tarifas más altas, ¿entienden? Hay sistemas que corren por rieles paralelos, pero cuando hablamos de generación es un sistema interconectado nacional. Nosotros tenemos un robusto sistema de generación local, generamos... No voy a decir que está totalmente equilibrada la balanza, pero estamos casi generando la misma cantidad en canasta energética que lo que consumimos, lo que no quiere decir que nosotros podamos independizarnos de este sistema interconectado al que inyectan las distintas generadoras del país y del que consumen todos los usuarios del país. ¿Por qué no lo hace directamente el gobierno, el Estado, perdón? Porque una ley, de la misma forma que hace 30 años, cuando se creó INISA, creó una sociedad anónima, y esa sociedad anónima, el paquete accionario mayoritario, hoy lo tiene una empresa privada, y también es parte de MESA, que nos acompaña el presidente del directorio de MESA, que es la sociedad de capital estatal de energía de Mendoza, para volver a licitar el paquete accionario controlante, es decir, el mayoritario, no lo podría hacer el Estado. El Estado puede delegar absolutamente toda la operación con una concesión a un privado, pero no un paquete accionario, porque no es una sociedad anónima el Estado, ¿se entiende? Entonces, por eso, los bienes revierten al Estado, el Estado, por disposición legal, porque como les decía, hasta una ley del 2023, dice que al vencimiento del contrato esos bienes se transfieren a EMESA, y esos bienes, esa transferencia tiene una manda legal, que es la constitución de esta sociedad de propósito específico. ¿Y el propósito específico cuál es? Licitar el paquete accionario mayoritario para que otra empresa, o la misma, no se sabe, eso es parte de un concurso público, ¿no?, que se hará en su momento, de una licitación pública, otra sociedad ingrese en ese paquete accionario mayoritario. Pero ahí lo que está haciendo Mesa es simplemente ser el brazo ejecutor de la política que se ha discutido en la legislatura de la provincia. ¿Y por qué sigue Mesa siendo parte de esa sociedad con un paquete accionario minoritario? Y porque la generación de energía para la provincia de Mendoza es un sector estratégico.